¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Somos Noticias en este martes 9 de diciembre. Para algunos pareciera que fuera lunes. Exacto. Un fin de semana largo, pero para otros no, porque están iniciando la semana trabajando. Claro, que estuvimos aquí regando de sangre este lugar. Paco, no es para tanto, no es para tanto. De De sudor, podemos decir de sudor, casi calor. Hace calor, hace calor. Pensamos que ya había pasado, que después del domingo y el lunes, que el clima estuvo bastante más amable, Sí. con temperaturas más bajas, pero no, la humedad volvió a hacer que la sensación tenga que ser muy alta a esta hora de la Es mañana. cierto, es más, hoy en algunos lugares estaba lloviendo, como en la ciudad de Buenos Aires, nos preguntaban eso acá, no, todavía no pasa nada, hay mucho sol, la temperatura está bastante alta, humedad por ahí en cualquier momento. Después veremos, no sé qué dice, después veremos el pronóstico del tiempo al final del noticiero, así que le pedimos que se quede atento. Pero bueno, para algunos también es como no es un comienzo de semana, pueden trabajar bastante con nosotros. Sí, por supuesto. Está de reemplazo la Torres. Muy bien, señoras y señores, los invitamos a quedarse con nosotros. Tenemos toda la información de estas últimas horas en San Pedro y la región. Estos son los títulos del día. Incertidumbre por el pago de salarios y aguinaldos de municipales. Inauguraron árboles de Navidad en la Plaza Constitución y la Avenida Costanera. José Cabos se clasificó nuevamente a la final de Precojín. Comenzamos con el desarrollo de la información y sin lugar a dudas que uno de los problemas más importantes que tiene el municipio es el económico. ¿Y qué va a pasar con el pago de los salarios a los trabajadores que en principio han pagado el día viernes a lo que es la planta de trabajadores municipales y un anticipo también a los jubilados, no así a lo que es la planta política, funcionarios, concejales y médicos de carrera hospitalaria? Bueno, que de hecho hoy están de paro. De paro, exactamente, Hay que se paro les de durante un paro. Por esto, porque no quieren que desdoblen los sueldos y por el otro lado por el pago atrasado de los aumentos que han dado las paritarias provinciales. Bueno, hablamos con el secretario de Economía, Roberto Borgo, en principio por el pago de aguinaldos y cómo van a afrontar, el pago de los salarios, cómo van a afrontar también el pago de aguinaldos, que es lo que se viene, ¿no? Bueno, sobre la situación económica, esto es lo que decía. El municipio tuvo que definir pagar a los anticipos jubilatorios, que son el personal municipal que accedió a edad, pero el IPS siempre tiene alguna demora en cuanto al otorgamiento del beneficio y a cobrar a través de la Caja Provincial, y que para las gestiones la prioridad en realidad los jubilados no tienen la culpa de lo que le pasa al municipio, y al personal de planta porque era la definición política del intendente de asistir en este contexto de emergencia a los de menos recursos, y lamentablemente no se llegó a cubrir el personal de carrera médica, y bueno, y por último los funcionarios y los concejales que bueno, ya con la propuesta que se hizo a los trabajadores generó algún conflicto. Por lo menos la gestión del intendente Salazar definió que los funcionarios no tienen incremento el último tramo del año. Se instó y se conversó con los concejales también por esta situación económica financiera, y bueno, también los concejales tomaron la misma decisión, ya que ellos son los que definen su dieta. El Consejo Liberante es autónomo en su presupuesto, a no hacer lugar tampoco al incremento, y seguramente la semana que viene tendremos que para prever el pago del personal de carrera médica, que sigue siendo prioridad también, y bueno, por último los funcionarios de planta política y los concejales. Sí, porque además se vienen los aguinaldos ahora. ¿Cómo van a enfrentar, cómo están sosteniendo el pago de los sueldos, digamos, con fondos que están sacando del Banco Provincia? ¿Están esperando también que se resuelva esta ley de financiamiento que puede ser como un aire fresco, digamos, para pagar los sueldos a varios trabajadores de los distintos municipios de la provincia? El municipio viene prácticamente desde el aguinaldo del primer semestre
en asistencia del Ministerio de Economía de la provincia. Esto que implica que estamos teniendo autorización de descubiertos para afrontar solamente sueldos en el Banco Provincial a través de un proceso de control que realiza el Ministerio de Economía. La verdad que es muy complejo. Arrancamos prácticamente, estamos terminando de pagar los sueldos del personal y otra vez estamos arrancando la información que se tiene que consolidar para acceder a esa autorización. No alcanza para cubrir la totalidad de la masa. Las proyecciones provinciales yo siempre lo he planteado cada vez que he tenido oportunidad de salir en un medio. Desde el mes de enero el municipio tiene exactamente el mismo nivel de coparticipación. Esto está atado a la guerra del gobierno nacional con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Siempre lo decimos, el gobierno del presidente Milei cree que se le agarra con el gobernador de la provincia y en realidad se agarra con toda la provincia. Somos todos los municipios, cada vez somos más los municipios que estamos en esta línea. Hay más de 85 municipios que están con dificultades para pagar sus sueldos, para pagar sus aguinaldos y lamentablemente los recursos no han fluido, las transferencias discrecionales se han cortado para la provincia de Buenos Aires, tampoco hay ninguna asistencia. El gobierno de la provincia tuvo que tomar la decisión de ir a autorizar un endeudamiento en las dos cámaras, que también esto trae alguna dificultad política. Se ha obtenido la autorización, pero esto está planificado para el año que viene. Hay que imaginarse que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que salir al mercado internacional de capitales a generar una deuda. Esto tiene plazos, seguramente en el mes de marzo, abril, todos prevemos que seguramente vamos a tener los primeros desembolsos, pero de acá a prácticamente el primer trimestre del año que viene la situación está totalmente desfasada. Los proveedores también tenemos inconvenientes. La situación es muy difícil, así que vamos a tener que apostar al diálogo y a ver cómo se puede contener esta situación hasta que los recursos se puedan definir. La prórroga pedida por el Departamento Ejecutivo Municipal marca que el próximo lunes, dentro de una semana, debería presentarse el proyecto de presupuesto, cálculo de recursos, de gastos y también las ordenanzas fiscales impositivas correspondientes al ejercicio del año que viene, algo que normalmente en condiciones no tan precarias institucionalmente como tienen hoy los municipios de la provincia de Buenos Aires debió haber sucedido a mediados de noviembre, incluso por ejemplo o a fines de octubre. En Varadero hace ya 15 días se terminó aprobando el presupuesto, por ejemplo. Pero bueno, se dan situaciones muy particulares en municipios como San Pedro, en donde la incertidumbre sobre lo que está pasando a nivel provincial y nacional hacen que prever o presupuestar algo sea realmente muy complejo. Claro, porque lo que estaban esperando precisamente qué es lo que va a pasar con el endeudamiento, ¿no? La ley de financiamiento depende mucho para algunos municipios porque le van a trasladar plata, incluso algunos lo van a tomar para obras, pero otros para pago de sueldos. Exactamente, así que también habló de este tema Roberto Borgo, el secretario de Economía y Hacienda Municipal, y esto decía. La provincia estaba demorada en cuanto a la protección. La semana pasada fuimos citados a la macro fiscal, que es el evento en donde el Ministerio de Economía llama a todos los secretarios de Economía de la provincia, tira la proyección, estamos trabajando aceleradamente, hemos pedido hasta el 15 de diciembre prórroga, la ley orgánica establece que el 31 de octubre normalmente tienen que estar ingresando los presupuestos, así que seguramente vamos a estar en plazo y muy ajustado como pasa en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Claro, pero depende un poco el presupuesto sobre esto que veníamos hablando, la ley de financiamiento, el endeudamiento. A ver, parcialmente sí, como forma de corregir estas deficiencias, así como seguramente a los médicos no les gusta que
cobren los trabajadores de planta, pero bueno, son los trabajadores de menor recursos, que lógicamente no tienen la misma capacidad y no nos estamos metiendo con el bolsillo de nadie en este caso. Todo esto está generando una deuda con los médicos. Ahora con las guardias de este mes se va a pagar el segundo retroactivo. Ellos querían que se pagara todo antes de diciembre, imposible, esto se traslada al año que viene. Nosotros hace más de un mes seguramente vieron de que ingresó un proyecto en donde pedimos una ampliación de utilización de fondos afectados. En este momento el municipio está usando todo el dinero que tiene disponible sin importar de qué origen y con qué afectación tiene, porque tenemos que contener la situación de los salarios de los trabajadores y por otro lado mantenernos operativos con los proveedores, porque también entendemos que los proveedores tienen deuda. Bueno, todo esto se tiene que proyectar en un plan de desendeudamiento el año que viene y a su vez la imposibilidad de tener una apreciación que teníamos de cuánto iba a venir de provincia, que un poco lo que genera la demora para hacer un presupuesto con base cierta. Seguramente nosotros podríamos preparar cualquier número, mandarlo, y el año que viene en enero ya tenemos una dificultad porque el presupuesto no está calzado contra información fidedigna, y la verdad que en esta Argentina cuesta bastante, porque si el principal generador de ingresos incumple permanentemente con las protecciones, todos los que venimos atrás, y volvemos a plantear nuevamente de que los estados locales son los que tienen la mayor dificultad porque no planifican estas subas y bajas, o que alguien se enoje con un gobernador y diga no, esto no te lo voy a dar, y entonces toda la proyección del año cae por tierra porque las proyecciones vienen del presupuesto nacional y del presupuesto provincial. ¿Cuánto recibieron de coparticipación más o menos este año? Nosotros vamos a cerrar el año en 24.000 millones de volumen de copa. Sí, está bien, pero ¿cuánto? ¿Un 20, un 30% de lo que reciben anualmente? No tuvimos modificación en la proyección y con respecto al año pasado, a términos reales, porque esto hay que contemplar la inflación y cómo impacta. El municipio perdió un 24 o 25% de recursos reales por las transferencias que no se implementaron durante el año 2025. Borgo, le pregunto así, pensando en que ya estamos con la buena noticia de que vamos a recibir este dinero que viene a través de esto que se aprobó esta semana. ¿Cuánto recibiría el municipio de San Pedro de este endeudamiento y para qué se podría utilizar? La ley de endeudamiento que se aprobó establece un sistema de reparto, un volumen fijo, que es el 8% de 2 tramos de endeudamiento que va a hacer la provincia, y hay un fondo de aproximadamente 200.000 millones de pesos que la provincia quiere definir directamente para obras en cada uno de los partidos, pero tenemos que estar hablando que es una estimación de cercano a 3.800 millones de pesos, dependiendo de cómo también San Pedro va a quedar posicionado en la nueva distribución del CUT, que es el coeficiente único de distribución, que todavía no está publicado para el año 2026. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema, nos metemos ahora en lo que ayer ocurrió en varios lugares con el armado del arbolito, y acá tuvimos también nuestros propios arbolitos, en este caso árboles que vienen preparando ya desde hace algunos años las abejitas laboriosas, ¿no? Que forman parte de un grupo importante de mujeres que en esta oportunidad han hecho un árbol mucho más grande, más amplio, en lo que es la zona del paseo público, en el sector del patio gastronómico. Bueno, utilizamos cerca de 4.000 bolsas biodegradables de los distintos colores, que son las que se utilizan en supermercados fundamentalmente. Bueno, esto lo hacen con la colaboración de muchas escuelas. Hemos compartido notas con Alicia de la Giovana, en el momento en que habían participado en una exposición en el Centro de Comercio, y ahí estaban ellos hablando con alumnos y alumnas de distintas escuelas que, bueno, reciclaban las bolsas y después se las entregaban a ella, y a ellas le explicaban cómo era el trabajo del tejido al crochet para armar finalmente, cuadradito por cuadradito, armar finalmente el árbol. Bueno, contaron con la presencia
el propio Papá Noel, que se tomaba fotos. Que pasó por la Plaza Constitución y muchos de los chicos que estaban en la plaza, ahora lo vamos a ver, Pensaban que y yo también, de verdad pensé que iba a hacer una vuelta y finalmente iba a bajar en el momento de la inauguración del árbol. Pero bueno, lo cierto es que fue un lindo momento en el día de ayer, hicieron un recuento, contaron desde el 20 creo hasta llegar al 0 y se prendiera el arbolito, y bueno, fue un momento muy lindo para todos los que estaban ahí, así que compartimos un poco más de estas imágenes. Casi en simultáneo, en paralelo, porque bueno, obviamente las circunstancias eran las mismas, estábamos hablando del atardecer, de la llegada de las primeras horas de la noche, y la idea era poder encender las luces de los arbolitos que están montados en espacios públicos. En este caso estamos viendo lo que ocurría en la zona costanera, en el patio gastronómico, y vamos a ver ahora lo que pasaba anoche en la Plaza Constitución, en donde el padre Héctor Molfesa fue el encargado de lo que es la apertura de este árbol de Navidad en la Plaza Constitución. Lo compartimos desde el principio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, querida comunidad sanpedrana, los árboles de Navidad nos recuerdan un tiempo de esperanza. Luego, en nuestras casas, familias, cuando encendamos los árboles navideños, como lo haremos con este, que encienda en nosotros la esperanza. En estos tiempos que transcurrimos en la historia, como en los tiempos de Jesús, que el pueblo sufría y atravesaba oscuridades, hasta que llegó el niño Dios, que se iluminó la historia de la humanidad. Él es nuestra esperanza. Por lo tanto, que nuestras familias también experimentemos esa esperanza que nos trae Dios, que nos dé armonía en nuestros hogares, que nos dé fortalezas en los momentos de luchas y enfermedades, que nos dé la alegría y la creatividad para trabajar por el bien común y por toda la sociedad. Querido Padre Dios, Creador de todas las cosas, que nos enviaste a tu Hijo Jesús para reunir al mundo, te pedimos que al bendecir este árbol de Navidad, en todos los sanpedranos y en todos los que lo contemplen, reavivemos en nosotros la luz de la esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que se enciendan las luces del árbol nomás. El aplauso de la gente, ¿no? Cuando se encendió, que el propio Padre Molfesa dijo, bueno, que se encienda el arbolito, bueno, causó sorpresa al ver que aparecía la palabra San Pedro, la palabra de la ciudad, bueno, y todos los dibujos que se pueden ver a través de las luces. Y bueno, ayer mantuvimos una charla con Delito, vamos a ver si pueden por cuestiones de hoy, pero él ya hablaba de que esto se va todo lo que se viene ya trabajando en la iluminación, en lo que son los accesos a San Pedro, que falta probablemente hagan algo también con la fuente, iluminar, digamos, la parte de la salida del agua. Falta la municipalidad, que no lo hemos tenido en cuenta, así que faltan algunos trabajos más de iluminación y otros que van a hacer en forma conjunta con comerciantes. Pero bueno, ahora una buena noticia que tiene que ver ya con la cultura, con el arte, con el folclore de nuestro país, porque 6/8, el grupo instrumental de nuestra ciudad participó, algo que no sabíamos, lo empezamos a hacer, del Precoquín de la sede de Villa Constitución y ganó en lo que es conjunto instrumental y ya pasó a lo que es competir en el escenario
Mayor, Atahualpa Yupanqui, en Cosquín, en el mes de enero, que le estarán dando la fecha, ¿no? Tal como había sucedido el año pasado, recordemos que el año pasado San Pedro tuvo una sede del Precosquín, una subsede del Precosquín, este año no, pero bueno, va rotando, ¿no? Vos sabés que hubo muchas consultas para participar de nuevo en la sede Cosquín de San Pedro, lamentablemente no se dio, bueno, porque todo eso también tiene un costo, digamos, Sí, y el municipio, razón económica. Exactamente, el municipio no estaba en condiciones de afrontar, por eso no fue sede en este 2025. Así que bueno, vamos a compartir el momento en que decían que ellos ganaban en el rubro de conjunto instrumental y después el tema que interpretaron. Pasamos ahora al conjunto instrumental. Atención, conjunto instrumental, ganador, participantes número 2, 6 octavos, felicitaciones. Rapidito al escenario, 6 octavos, que también va a viajar a Cosquín. ¿Están? Bien, están llegando por el otro lado. Desde acá no los vimos, no sabíamos si se había unido. Bueno, los esperamos en el escenario, ya están llorando, que nos vamos el aplauso para el conjunto instrumental 6 octavos. El mismo Cosquín nos sigue acompañando. Cuánta felicidad de escuchar nuevamente esta gran creación de Zulema Alcazar Eduardo Belloso, que desde 1972 nos viene acompañando, nos viene emocionando en sus distintas versiones, pero todas muy, pero muy lindas. La primera versión, grabada en 1972 por Eduardo Belloso y los cantores del Rosario, que incluían entre sus integrantes a un jovencísimo Paz Martínez, que luego pasara a formar parte del trío San Javier y terminara con una admirable carrera solista. Pasamos ahora al rubro solista instrumental. Ganador en el rubro de solista instrumental, participante participantes número 2, rubro conjunto instrumental, 6 octavos, de la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, interpretará Nocturna, una milonga de Julián Plaza. Reitero, participante número 2, rubro conjunto instrumental, 6 octavos. Ayer comenzamos a repasar parte de lo que había sucedido en la noche del domingo con Iluminados por el Arte, una propuesta de la Dirección de Cultura que involucró a distintas instituciones y colectivos culturales de San Pedro en diferentes puntos del casco histórico de la ciudad de San Pedro. Ayer les mostrábamos una parte de lo que había sido ese recorrido, continuamos con el mismo. En el Museo Paleontológico de San Pedro se llevó adelante una apertura para que aquellos que no lo conocen o no lo habían recorrido hace tiempo pudieran comprobar parte de lo que es la colección paleontológica más importante de toda la provincia de Buenos Aires, y por otra parte que pudieran conocer también, porque fue exhibida por primera vez, la carta inédita hasta hace pocas semanas que Domingo Faustino Sarmiento había elevado en su carácter de el principal responsable de la educación en la República Argentina al juez de paz de San Pedro en 1853. Estuvimos allí, les vamos a mostrar esa carta y también hablamos con José Luis Aguilar, director del museo. En realidad es una pieza muy interesante dentro de lo que es la colección de este archivo. Yo siempre trato de destacar que este archivo acá en San Pedro se conserva gracias a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que lo ofreció en el año 2020 y que junto con el municipio se firmó un convenio para que esto pudiera estar
resguardado acá en el museo, y a partir de ahí nosotros hacemos un trabajo de digitalización, no digo a diario, pero una vez a la semana, cada 10 días, hacemos una sesión de digitalización dentro del archivo, que no es otra cosa que sentarse e ir leyendo documentos. Si bien hay muchas notas y escritos que son cuestiones burocráticas, administrativas de la época, por ahí te aparecen piezas que te sorprenden, con personajes importantes de la historia del país. Bueno, por ejemplo, el archivo atesora muchas cartas que tienen que ver con la logística de la batalla de Vuelta Obligada, donde tenés cartas escritas por Mansilla, Crespo, Obligado y demás. Y en este caso aparece esta nota, esta carta, que está escrita el 28 de noviembre de 1856 por Domingo Faustino Sarmiento, donde él, desde el Departamento General de Escuelas, le manda al juez de paz, o a los jueces de paz en definitiva, porque seguramente les ha mandado una a cada uno de toda la zona, donde explica un poquito, o le da la orden, que luego va a ser transmitida a los educadores de acá del Partido de San Pedro, de cómo debería ser y cuánto debía durar y a partir de qué fecha el periodo de vacaciones para el próximo año, ¿no? Que era de 40 días y que era la instrucción que Sarmiento le daba, y que es en realidad una de las primeras órdenes concisas que él da a partir de ser nombrado director general de escuelas, ¿no? Eso, la carta es estamos hablando de noviembre del 56. Entonces, mientras vos estás digitalizando documentos y estás mirando un poquito, ves los personajes que están firmando esas notas y demás, y de repente te aparece una figura histórica que vos cuando nosotros, nuestra generación, iba a la primaria, te inculcaban lo de la obra de Sarmiento y demás, y hoy como ya una persona adulta, sabés lo que significó Sarmiento para la educación argentina y demás. Miércoles es como que te pega un sacudón, y sí, porque son notas que no se hacían en una máquina, en una computadora como ahora, sino que la misma persona redactaba y firmaba de puño y letra con su pluma la orden que estaba impartiendo, ¿no? José Luis, esta carta quedaría acá para siempre. Sí, esta carta es patrimonio de todos sanpedrinos. Es decir, la carta es un archivo. Ya desde el 2020. Claro, es un archivo cedido a una institución como el Museo Paleontológico que atesora este tipo de patrimonio cultural. En este caso, en formato de documento escrito, en los otros formatos que están en la sala, en formato de fósil. Pero esto es una misiva, una carta que queda dentro del archivo, ¿no? Con una letra para destacar realmente. Sí, claro, es un documento, bueno, eso es interesante, es un documento, no es un documento extenso, es un documento muy preciso, una orden muy precisa, escueto, pero muy bien legible, ¿no? Es decir, muy clara la letra. Bueno, estamos hablando de Sarmiento también, ¿no? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Entonces eso, primero facilita leerla y después está muy bueno que esto se conserve acá, ¿no? A nosotros también nos puso muy contento que desde el Museo de Casa Rosada ellos están armando una especie de colecciones sarmientinas, que es un repositorio virtual de documentos vinculados a Sarmiento. Y eso está en una solapa dentro del Museo de Casa Rosada en la página del Gobierno Nacional. Y nos pidieron esta nota nos preguntaron si queríamos sumar esta pieza a esa colección de la que forman parte 4 o 5 organismos en todo el país. Entonces, pues sí, está buenísimo que San Pedro trascienda y que aporte un material. Claro, que aporte ese tipo de material. Bueno, ahí se refería José Luis Aguilar sobre el centro de documentación que tienen ellos, una gran cantidad de legajos que les han llegado y que en algún momento tuvieron ellos la posibilidad de tener documentos tan importantes. Bueno, hablaba ahí, se refería a la carta de Domingo Faustino Sarmiento, pero ellos sostienen que se pueden encontrar con mucho material más importante todavía porque van viendo de a poco todo eso que tienen ahí y que, bueno, en algún momento se lo entregaron con mucha alegría, ellos lo recibieron, ¿no? Bueno, sobre esto José Luis Aguilar decía lo siguiente.
Este archivo comprende desde 1832, que es cuando empiezan a funcionar los juzgados de paz en la provincia de Buenos Aires, hasta 1969, por cuestiones legales, de alguna demanda o lo que fuera, que nos dieron hasta 1969. Es decir, vos tenés un espectro muy amplio de lo que fue siglo XIX y siglo XX. Claro. Y la verdad es que nosotros hemos digitalizado apenas una parte. Entonces, a medida que vos abrís un fajo de estos documentos, no sabés con qué te vas a encontrar. Por ejemplo, ahora han salido, que los vamos a digitalizar en los próximos días, hay unas estadísticas también del siglo XIX que tienen que ver con los trabajos de la época, el sistema de salud, el sistema educativo, cuántos chicos iban acá, cuántos adultos vivían en el otro lado. Es decir, estadísticas del partido de San Pedro, que también es interesante por cuestiones históricas ver. Pero además te reconfigura la historia, porque digo, más allá del trabajo extraordinario que hizo Américo Picagli, digo, Américo no llegó a contar con gran parte de esta información, de esta historia documental, bueno, se agrega a todo lo muchísimo que otros historiadores han. Eso es importante. Cuando desde 2020 para atrás, todo aquel historiador que ha querido hacer algo con documentación escrita, lo consultaba, pero lo consultaba con un tiempo muy breve, es decir, Claro. te daban permiso para acceder al archivo del juzgado un día, 10 días, 5 días, ¿no? Nosotros hace 5 años que lo tenemos, Claro. y va a quedar acá de por vida, entonces vos tenés todo un tiempo como para ir desglosando toda la información que vos ves acá. Entonces, por eso digo que esto está lleno de sorpresas, porque vas pasando periodos, años, que ni siquiera sabes qué sucedió en algunos de estos documentos, ¿no? Sí, porque a lo mejor son documentos que pasan inadvertidos por la rutina para ellos, en su momento. Claro. Y que para nosotros, atando cabos con todo lo que pasó después, pasa a ser un documento histórico. Pero aparte, la obra de Américo, que yo siempre digo que es un legado enorme que quedó para la ciudad, los tomos que hizo él y que hizo el primero con Zulma Taurizano, no me quiero olvidar, y otros historiadores que han aportado también, por ahí, justamente por esto que decías, que tenían tiempos acotados como para la consulta de ciertas cosas, ellos ocupaban hechos generales. Pero vos, teniendo todo el tiempo del mundo para digitalizar un archivo, para mirarlo en la compu y demás, ya podés ir hilando detalles mucho más finos de hechos que a lo mejor ya se habían investigado, como la batalla de Vuelta Obligado, que hace poco nosotros encontramos cartas donde vos ves ahí que piden la pintura para después pintar los cañones. Entonces vos de ese pedido de pintura deducís el color con el que estaban pintadas las baterías de cañones en la Vuelta Obligado. Es decir, ¿se sabía que había camiones? Sí, claro. Se sabía la batería, quién estuvo a cargo y demás. ¿Qué color estaban pintados? No sé. Bueno, desde uno de estos documentos, en realidad eran 3, se dio un pedido de pintura rojo, negro y blanco para pintar las cureñas de los cañones, te dice el documento. Bueno, todos esos detalles finos, es interesante que este archivo se haya podido conservar en San Pedro para poder lograr eso, ¿no? Bueno, comenzamos con la información en este último bloque, tiene que ver con un trágico accidente ocurrido en la jornada de ayer que lamentablemente terminó con la vida de un joven de 22 años anoche. Esto ocurrió en la jornada de ayer. Se trata de Cristian Tomás Ferreira, este joven de 22 años que vemos allí en imagen y que sufrió tras protagonizar un grave accidente. El hecho ocurrió en La Laguna y calle Saavedra. Cristian fue trasladado de urgencia al Hospital Seccional San Pedro. Había estado internado en terapia intensiva debido a un trauma de cráneo severo, trauma de tórax con compromiso pulmonar y fractura de fémur, de acuerdo a lo que nos informó el jefe de servicio de guardia, el doctor Herbas, cuando fue recibido. Bueno, hoy a través de la página oficial del municipio de San Pedro fue despedido porque él formaba parte del programa Envión, expresó sus condolencias a la familia y amigos de Cristian, quien fue tutor del programa Envión en la sede de Pietri. Desde sus inicios como asistente, Cristian demostró un gran compromiso y dedicación acompañando a jóvenes del programa durante varios años. Recordemos este trágico incidente que involucró una colisión entre la motocicleta que conducía Cristian y una camioneta Ford F100. Obviamente ha dejado mucha tristeza
en su familia, en la gente que lo conocía, en la comunidad. Ahora las autoridades locales están llevando a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias de este incidente de tránsito. Recordamos entonces, lamentablemente falleció en la noche de ayer Cristian Tomás Ferreira, este joven de 22 años que formaba parte del programa Envión como consecuencia de este accidente ocurrido en la laguna Saavedra. Él circulaba en una moto, colisiona contra una Ford F100, sufriendo lesiones gravísimas, internado en terapia intensiva y lamentablemente se produjo el deceso en la noche de ayer. Ponemos el tema dentro de las actividades que quedaron como parte del proceso cultural que el domingo por la noche les venimos mostrando. También la Biblioteca Popular Rafael Obligado tuvo varias actividades, entre ellas la convocatoria a escritores y personas de la cultura de nuestra ciudad para que en el lugar dieran lectura a algunas de sus obras. Vamos a compartir parte de lo que sucedió. Bueno, voy a leer un cuento de misterio que no es el género que se dijo, pero lo escribí hace mucho, lo encontré y quería compartirlo con ustedes. Se llama Protección. Los muebles de la habitación crujían como un carruaje viejo en una noche serena. Vicente abrió los ojos, agitados. Recordaba el sueño con exactitud. Un hombre colorado, vestido de negro, cargaba una bolsa de artillería con manchas rojas. Había abierto la puerta de su casa utilizando una ganchera. Estaba escondido muy cerca de él y en la mano izquierda empuñaba un cuchillo, grande y plateado. La respiración cada vez más fuerte y marcada lo mantenía inmóvil. Un dedo invisible marcó una línea entre su frente y el mentón. Otra horizontal entre sus ojos. Encendió la luz. Intentó ser valiente y dijo: ¿hay alguien ahí? Se quejaron los muebles. En respuesta escuchó un golpe seco, fuerte y contundente. Muy fácil. El asesino se había despertado temprano, decidido. Escondió entre sus ropas una bolsa oscura impregnada de sangre vieja. Siempre usaba la misma para matar. Portaba la almacena. El plan macabro estaba en camino. El cuchillo grande y plateado brillaba con la luz de la luna. Las 5 campanadas de la iglesia lo ubicaron en tiempo y espacio. Todos dormían. Se deslizó con sigilo por la calzada. Se detuvo frente a la casa de Vicente. Sacó la ganzúa de su bolsillo y avanzó. Le pareció escuchar una pregunta inquisidora. De pronto, un poste en forma de cruz se desplomó y lo aplastó contra el piso. Vicente, temeroso, abrió los postigos, levantó despacio la persiana. El hombre jorobado yacía en la entrada de su casa. Su mano inmóvil y pálida aún aprisionaba el cuchillo. Con asombro y horror, Vicente se persignó. Gracias. Bueno, vamos a compartir con ustedes los títulos del diario digital norte bonaerense, los temas más importantes que aparecen en la portada de este martes 9 de diciembre. Bueno, San Nicolás realizan con éxito la 8ª edición de la procesión a nado con la participación de 450 nadadores. El gobierno busca la intermediación de Trump para lograr la liberación del gendarme Nahuel Gallo. Paro nacional de arte, el gobierno descontará el día a quienes adhieran a la protesta. San Nicolás, entre luces, villancicos, Papá Noel y el Grinch, miles de nicoleños fueron parte de la tradición navideña. Bueno, algunas otras noticias que tienen que ver con la región norte de la provincia de Buenos Aires. Junín, el parque solar que se construye en cercanías de Roca inyectará energía a la ciudad.
Otras noticias, Ramallo, conflicto municipal, la municipalidad también, la justicia vuelve a fallar a favor del municipio. Menor de Rojas permanece internado en Pergamino tras ser golpeado con una botella. Y otro de los títulos, impactante caída de un helicóptero en el ex circuito de Palermo. Bueno, todo esto y mucho más lo pueden encontrar en www.nortebonaerense.com.ar. ¿Qué va a pasar con el tiempo para lo que resta de la jornada de este martes, con nubes grandes que ahora empiezan a aparecer? Están anunciando lluvias, veremos qué es lo que pasa con el correr de las horas. 27 grados de máxima para esta tarde. Para mañana miércoles se anticipa 29 grados de máxima, mínima 17, cielo parcialmente nublado. El jueves, la probabilidad de algunas lluvias y tormentas también, 31 grados de máxima, mínima 18, sigue el calor el día jueves. Más alta la temperatura el día viernes, con 33 grados de máxima, mínima 19 y cielo despejado, así que preparémonos para el viernes, vamos a tener una jornada muy, pero muy calurosa. Por supuesto, haremos el programa de los Jotas. Sí, por supuesto, de masa, de cerca de la Jota. Sí, no, voy a evitar esa escena, pero de Jotas capaz que sí. De Jotas por ahí sí. No se le ve más ojos. No, por supuesto. Nos vamos, gracias a todos por habernos acompañado. Mañana a las 7, una nueva edición de Equipo de Radio y 12:30 son las noticias. Hasta mañana, que lo pasen muy bien.